Hola, ¿cómo están? Un gusto dar la clase por Zoom. Sabemos que la situación del país es preocupante en cuanto a lo que está sucediendo con el aire. Vamos a empezar con la clase. Quisiera escuchar su saludo. Hola, ¿cómo están? Sus voces quiero escuchar. Hola, Buenas Buenas noches, noches. Lice. buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a ver entonces aquí algo que es muy importante, que tiene que ver con la cultura aymara. ¿Se acuerdan? Ayer estábamos hablando, pero también el día que pasamos clases estábamos viendo a la cultura de los Uruchipaya, de los Urus Iruito, Murato, pero hoy día vamos a empezar con lo que es la cultura aymara. Voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver? ¿Sí? ¿Pueden ver las diapositivas, chicos? ¿Sí? Sí, Lice. Sí, sí, dice, se ve. Ya, muy bien. Entonces voy a poner acá, un rato yo no me voy a aparecer en el video para que esto sea más, ¿cómo les puedo decir? Ahí está. Pueden ver, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Lisa. Perfecto. Entonces hoy día vamos a hablar de la cultura aymara en sucesión a lo que ya veíamos con lo que es el estudio de los Andes. La cultura aymara es muy interesante. Tiene todo lo que es esta herencia enigmática que ya veíamos con la cultura de los Urus. Vamos a ver que el pueblo aymara, todo lo que tiene que ver con esta nación originaria, es inquietante. ¿Por qué? Se dice que los aymaras son los herederos de los tiahuanacotas. En realidad, Tiahuanacu desapareció de manera misteriosa y lo que se tiene como evidencia es a la cultura aymara en cuanto a los restos arqueológicos. Los aymaras obviamente están también en todo lo que es la parte de los Andes y se encuentran cerca del lago Titicaca desde épocas precolombinas. Su población se encuentra en Bolivia, Argentina, Perú y Chile. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, tenemos todo lo que serían 4 países: Bolivia, Argentina, Perú y Chile. Antes de llamarse aymaras, se los denominaba como collas. ¿Por qué? Porque luego fueron sometidos a la expansión del imperio incaico y justo este lugar del mundo que es ahora Bolivia se denominó como el Colla Suyu, parte de los 4 suyus del imperio incaico. Entonces, otros dicen que básicamente los aymaras tienen su origen o su raíz en Bolivia y a veces hay una confusión, ¿no? Porque como les decía, primero está Tiahuanacu, luego estarían los señoríos aymaras y después viene todo lo que es el imperio incaico. Pero igual hay regiones del Perú y Chile que usan la palabra colla para designar algo más abarcativo, ¿no? No es solo el colla suyo. Vamos a ver entonces que, como les mostraba, la ubicación del pueblo aymara. Los aymaras se encuentran pues en La Paz, especialmente en La Paz. Parte se encuentra también en Oruro y alguno que otro en Potosí, pero vamos a verlo mejor acá. Acá tenemos el mapa que nos muestra la zona que está con verde, que sería lo que compone las ciudades de Bolivia, que son denominadas como asentamientos de los señoríos aymaras. La Paz, parte de Potosí, Sucre y algunos en Cochabamba, ¿no? O sea que con esto ya ubicamos geográficamente.
El concepto aymara se dice que aparece en la colonia, que antes eran más conocidos como los collas, ¿no? Pero se decía aymara a todo lo que perteneció al colla suyo. Habían estas formaciones sociopolíticas que durante el siglo XV y el XVI luego fueron reconocidos como reinos aymaras. Y estos fueron etiquetados más con ese nombre para fines económicos, porque ya cuando empieza la colonización, vivían en ayllus, que fueron los que iban a pagar la encomienda, iban a pagar la tributación al rey. Entonces, generalmente todo lo que era este territorio que está en La Paz, parte de Oruro hasta parte de Cochabamba, había otros grupos étnicos, como ser los carangas, los soras, los casayas, los aullagas, los uruquillas, los azanaques y quillazas. Y generalmente todos ellos pertenecían al distrito de La Plata hasta el siglo XVIII. Y por eso es que todos estos espacios que están más que todo en La Paz, Oruro y parte de Cochabamba van a ser denominados como aymarás. Entonces, se dice que el término aymara fue usado por varios antropólogos, más porque todos estos pueblos, como los Soras y demás, compartían, eran de la familia lingüística que va a ser conocida como el aymara. Y generalmente todavía tenemos gente que vive en Pampauyagas, que está en Oruro, o en Ayaviri, Cana, los Canchis, los Carangas, Charcas, Lupacas, Umasuyos, Pacajes y Quillacas que hablan el aymara. Esa era la identidad que va a estar en este lugar de La Paz, Oruro, Cochabamba, que es conocido como el Collasuyo del Imperio Incaico. Entonces, les voy a compartir una cápsula para que veamos bien de qué estamos hablando. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Cómo vamos, chicos? Sí, ¿Sí? sí, está bien, Lice. Ya, gracias. Acá voy a compartirles una especie de cápsula para que veamos de qué estamos hablando. Ay, denme un ratito. A ver, denme un minuto. Acá está. Acá estoy. Ya, ahora sí. A ver, vamos a compartir. Denme un minuto acá. La complementariedad es el aprovechamiento de los recursos Ahora sí. de la cultura aymara. Los señores ¿Pueden escuchar y ver la imagen? Sí, Lice. Ya, muy Sí, bien. Lice. aymaras o collas surgen luego de la desintegración de la cultura tiahuanaco. La cultura aymara estará unida por su lengua, tecnología y estilo de vida. Se extendieron por el altiplano boliviano, el norte chileno, el sur peruano y el noreste argentino. Los pueblos aymaras se asentaron a orillas del lago Titicaca. La organización política. Posterior a la desaparición de la cultura tiahuanaco, aparecen los señoríos aymaras o collas, formando una confederación de reinos. Estos asentamientos fueron gobernados por sus autoridades. Fueron naciones pequeñas y autónomas que elegían un jefe supremo. Cada una de estas autoridades tenía su jerarquía y funciones específicas. El Capa era el jefe político de un estado. El Apumaicu era el jefe político de un estado regional. El Maicu era el jefe político de una marca. El Gilacata
era el jefe de un ayllu. El curaca era el gobernador de territorios más pequeños. Ya, vamos a ir viendo así con calma, parte por parte. Quería que vean eso que nos dice que los aymaras, los que están conocidos también como los collas, van a tener una misma familia lingüística y que se encontraban en estos cuatro países: Perú, Argentina, Bolivia, ¿y qué país más? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué país? Argentina. A ver, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Ecuador, Lipón. Chile, 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 que es, ¿ya? No se olvide, es los Andes. Son más Argentina, Perú, Bolivia, parte de Chile. No llegan hasta el Ecuador. Les voy a decir más o menos por qué. Los habitantes se asocian como una civilización centrada en lo que es la herencia de Tiahuanaco o Tiwanaku. ¿Por qué? Porque se decía que eran como que sus descendientes. Sigue siendo un misterio esta manera en cual desaparecen, ¿no? Pero aquí la evidencia lingüística sugiere que generalmente los aymaras estaban más al norte de Tiahuanacu. Los que conocen Tiahuanacu ubican que no está tan lejos de la ciudad de La Paz. Los aymaras estaban más al norte de Tiahuanacu. Aquí tenemos Tiahuanacu, que era una gran cultura, la Puerta del Sol, el templete de Calasasaya, los monolitos y todo lo demás. Entonces, Tiahuanacu estuvo 200 años antes de Cristo y crece enormemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque casi en el año 300 y el 500 antes de Cristo se va a ver que básicamente tenían mucho poder y justamente cubrían como 6 kilómetros todo lo que era su centro vital, donde tenemos la Puerta del Sol y varios vestigios, y los que falta por descubrir, ¿no? Tiahuanacu tenía 1,000 habitantes, se dedicaban a la alfarería y hasta el 2006, y justamente hace unos 2 años atrás, seguían encontrando cosas increíbles y era como que cierta alfarería se veía similar a la alfarería que existía en el Imperio Tiahuanacota, que luego, perdón, en todo lo que va a ser en la cultura aymara. Una vez que desaparecen los tiahuanacotas, los aymaras van a tener dominio de este territorio. Y los aymaras, ¿por qué se caracterizan? Se caracterizan por esto, les voy a mostrar acá, por sus necrópolis. Estas estructuras que pueden ver son grandes chulpares. Hasta el día de hoy mantienen este color. Ustedes pueden ver cierta similitud de estos símbolos en los ponchos rojos también. Una vez que los carangas fueron conquistados por todo lo que era el imperio incaico, los carangas, que eran aymaras, asentamientos aymaras, fue interesante porque ellos vivían alrededor de estos chulpares que siguen existiendo. Pero varios aymaras, los incas, los van a traer a Cochabamba. Es increíble porque hay zonas que en Cochabamba son aymaras, incluso por sus toponímicos. Los nombres de Quillacoyo, por ejemplo, dicen que era un asentamiento aymara. Y bueno, aquí pueden ver estos chulpares que eran enormes. Estos eran cementerios, parecen cajas, ¿no? Pero eran en realidad ahí había muchas chulpas. Y eso es interesante cómo se va a entender a la cultura aymara en sus orígenes. Estos grupos étnicos tenían algo fascinante. Los aymara lo que hacían era, pueden ver este dibujo, ¿no? ¿A quién les recuerda ese dibujo?
A la Pachamama. Muy bien, a la Pachamama. Vamos a ver este dibujo que es como la Pachamama. ¿Por qué? Porque acá lo que vamos a tener es que los aymaras, que luego van a también entrar en igualdad con los incas, es que tenían el control vertical de los pisos ecológicos. Esto es como que la Pachamama, ya es un cuadro. Pero lo que les quiero demostrar es que varios aymaras vivían como en la punta de la cordillera, donde está la cabeza de la madre tierra. La montaña para ellos es una entidad sagrada que va a ser tomada en cuenta como todo lo que son los achachilas, que son como que lugares sagrados y por eso ahí hacían los chulpares. Pero además había como que una organización, ¿ya? Un ayllu que se encontraba en la cabeza de la cordillera producía papa, oca, camote, y habían otros ayllus que eran aymaras que se encontraban por la pancita de la Pachamama o más abajo, que ya eran lugares como valles. Y acá, ay, este humo es horrible, ¿no? Y acá se veía una especie de control de varios pisos ecológicos. Un piso ecológico es una agroecología que tiene productos típicos de la altura, ya les decía, papa o cacamote. Pero como otro ayu vivía en el valle que tenía verduras, maíz, choclo, productos que estaban más conectados con un clima más templado como el Cochabamba, como el de Cochabamba, hacía que este dominio vertical les ayuda a tener productos que cambiaban por el trueque en fiestas clave para estas culturas. Y esta idea es muy interesante porque acá había como que un control de la tierra, pero también la distribución y lo que es la reciprocidad. Entonces acá ya va a surgir un principio de la cultura andina que es la reciprocidad, porque era recíproco que hacían el trueque. O sea, por ejemplo, para el invierno, para el solsticio de invierno, traían chuño, papa, charque, los que vivían ahí en la cordillera arriba, y los del valle traían verdura, traían lechuga, un montón de cosas y hacían una api. Entonces, el hombre andino siempre es un hombre que vive en colectividad. Y había una relación entre los valles, la costa y la cordillera. Y era todo controlado por diferentes climas, pero de una misma cultura, que era la Aymara. Por eso es que llegan hasta Cochabamba. Bueno, antes que lleguen con los incas, ya en los señoríos aymaras hay asentamientos, que son asentamientos que se pueden decir de este tipo, asentamientos aymaras en el valle. Estas fotos yo he sacado y nos ayuda a ver el dominio o el control vertical del territorio. Aquí tenemos, por ejemplo, como unas terrazas ecológicas donde pueden ver, está la parte verde, está en, todo es ver verticalmente, ¿no? El valle y luego arriba estaría sembradíos de papa. ¿Alguien conoce ha ido a Capinota de este grupo tal vez? Bueno, sí. No dice. No, si van a Capinota, hay un lugar que es de la carretera que va a Oruro y se desvía a Capinota. Y ahí, cuando van subiendo a Capinota, pueden ver así, es como un tejido. Cerca del río hay harta beteraba, zanahoria, muchos productos del valle. Pero cada vez van subiendo más y pueden ver luego otros productos. Y había un dominio vertical del territorio. ¿Entienden esta parte, no ve? El dominio vertical porque se sembraba en terrazas, ¿sí? Sí, sí, Lizeth. Sí, Ok. dice. Si no, vamos a tener que ir a algún lugar para que vean eso. Y luego había momentos de reunión que eran los solsticios especialmente, o grandes fiestas como la fiesta que se hacía ya sea solsticio de invierno, solsticio de verano,
o algunas fiestas que tenían que ver con el inicio de la cosecha en mayo. También, más que el inicio de la cosecha, era el pasaje a la época fría, al invierno, en noviembre, a las lluvias. Aquí pueden ver el Api. Y el Api era una manera en la cual compartían estos productos de las terrazas ecológicas. ¿Saben qué es lo bonito? Es que como ven aquí pueden ver, también no era al azar que todos iban y comían lo que había. Generalmente La Paz, cuando hacen una api, lo hacen así como en un zigzag. Aquí pueden ver. Zigzag. Es decir, que acá está. Al medio siempre ponen como que el plato fuerte, el charque. Pueden poner todo lo que tiene que ver con la carne, la guatía. Aquí pueden ver, está la guatía. Y en los extremos está la oca, está el papahuayco. Especialmente en los solsticios hacían la huilancha, que era ofrecer, matar una llamita en búsqueda de bendiciones y un sacrificio para que la Pachamama provea de todo lo que es lo agroecológico, ¿no? O sea, que provea de alimentación y varias cosas. Y eso era en los solsticios que hacían los aymarás. Bueno, ¿qué más podemos ver de los aymarás? Muchas cosas, pero especialmente vamos a ver que ya en la época de la colonia, en el siglo V, el reino Coya conservaba nomás un gran territorio que le empiezan a llamar los Hatun Coyas, porque Hatun es grande. Entonces el Inca Viracocha llega a esta región, pero el que se establece más fue Pachacútec, ¿no? El noveno Inca. Estamos justo en el siglo XV, porque después llegan los españoles. Básicamente, en el norte se encontraban los Coyas y generalmente hacia el sur estaban más los Carangas y Quillacas, hacia el lado Popó, y también estaban los Urus. Los Carangas, ya les decía, en los Carangas aquí se encuentran estos grandes chulpares, ¿no? Que tienen sus pinturas geométricas y que poco a poco van a ser conquistados por Huayna Capac en el imperio ya incaico en su expansión. La mayor parte de los aymaras ahora vive en Bolivia, cerca del lago Titicaca, y están concentrados más hacia al lugar sur del lago Titicaca. Generalmente, ya han visto ustedes que son el segundo grupo étnico más grande. Y además, muchos aymaras viven y trabajan en la ciudad del Alto porque se vinieron por la migración y ellos mismos se autodenominan como aymaras urbanos. Entonces, hay todavía la persistencia de lo aymara en Perú, en lugares como Tacna, que está en Chile, y en Puno. También en Arequipa y Moquegua. En Arica también hubo asentamientos aymarás, mientras que en Argentina se encuentran cerca de Salta y Jujuy. Y era bien interesante porque cómo ellos llevaban todo lo que es esta idea de las finanzas, de este control vertical que tenían del territorio. Los quipus eran un sistema que les ayudaba a tener esta contabilidad básica en los pueblos precolombinos de los Andes, pero los aymaras eran súper especialistas en esto. Por ejemplo, a ver, a Joel que está acá, yo le digo, Joel va a correr hasta la Unicen de La Paz y en un quipu, porque iban amarrando, me va a llevar cuántos estudiantes estuvieron hoy día en la clase.
y él, como es un chasqui, va a correr y va a llevar. O sea, era un sistema para contar, en broma le estoy diciendo, porque ahora hay WhatsApp, ¿no? Pero era como que todo lo que era un quipu representaba un sistema contable y estaba en base a todo lo que era como una especie de amarrar, ir amarrando ciertos símbolos en lo que era una especie de lana, ¿no? Y los quipus incaicos siguen siendo como que un misterio y bueno, es interesante ver que su sistema de contabilidad ya contaba con esto. Vamos viendo la vivienda aymara. A diferencia de los urus, los aymarás tienen una vivienda que puede estar hecha más con piedra, porque en este lugar manejan mucho esa tecnología y también con adobe. Demográficamente, para el 2012, y es lo que ahorita están en disputa, se dice que en Bolivia hay 1.191.352 aymaras que hablan el idioma y que se autoidentifican con esta cultura. En Perú ya hay 443.248, en Chile 128.201 y en Argentina, entre los que se dicen ser collas y aymarás, 85.888. Vamos a ver un poquito de su historia en torno a lo que es el calendario aymara. Hasta el 2019 se decía que el calendario aymara, o sea, ¿cuántos años ha cumplido? 5.527. A ver, si el 2019 era el año 5.527, el 2024, ¿cuántos años ha cumplido la cultura aymara? Cuenten, a ver. 5.532, ¿sí? Exacto, muy bien. Entonces, el 21 de junio, en el solsticio de invierno, se va a dar este gran festejo de los 5.532 años, ¿no? Y básicamente este festejo se lo ha hecho en Tiahuanacu, que, bueno, se piensa que son sus ancestros. A partir del 2013 se respetó mucho esta cultura en cuanto se nombró el 21 de junio como feriado nacional inamovible y se decía que ya era la versión de Bolivia, el Bolivia.30, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo están haciendo el sacrificio con los suyos y en realidad lo hacen con una llamita virgen y ahí van a ver en la huilancha cómo va a ser el próximo año. Generalmente, todo esto se realiza el 20, la noche y el amanecer del 21 de junio, con música y varios rituales. Vamos viendo hasta acá cómo estamos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, licenciado. Ya voy a pasarles ahora este material que me parece interesante para que no solo me escuchen a mí, sino que veamos varias cosas. Vamos a seguir con esto y ahorita yo continúo con la explicación. La organización social. La base de la sociedad aymara ha sido tradicionalmente el ayllu, un conjunto de familias unidas por lazos de parentesco y por trabajo en terrenos comunitarios. Los ayllus realizaban rituales comunitarios para fortalecer la relación entre sus miembros y así transmitir los saberes y tecnologías heredadas de sus antepasados. Un conjunto de ayllus conforma una marca. Cada marca estaba gobernada por un malku. Una característica de las marcas es que gozaban de absoluta independencia y soberanía en la toma de sus decisiones. Cuando existía algún tipo de invasión o enfrentamiento, la marca solicitaba ayuda a otra marca por un tiempo eventual. También se relacionaban cuando tenían la necesidad de intercambiar productos. La organización económica. La economía y subsistencia dependió de los pisos ecológicos.
Los pueblos aymaras tenían estrecha relación con la zona costera y los valles. Esto debido a que muchos productos de subsistencia no existían en la zona del altiplano. La economía aymara se basa en dos principios ancestrales: la complementariedad y la reciprocidad. La complementariedad es el aprovechamiento de los recursos en diferentes pisos ecológicos. La agricultura sobre terrazas en las pendientes. La ganadería de camélidos y ovejas en la puna y el altiplano. La reciprocidad se expresa en el trabajo solidario, ya sea de forma individual o colectiva, en la minca o limpiando los canales de riego. Cultivaron más de 200 variedades de papa, la deshidrataron, hoy en día lo conocemos como el chuño. También cultivaron la quinoa, cebada, oca y otros productos más. Cuidaron la tierra mediante la rotación de los cultivos. El trabajo era comunitario. Practicaron el aini, que consistía en la ayuda recíproca entre las familias. Criaron alpacas y llamas. Usaron todas y cada una de sus partes. Su carne era consumida, el excremento para abonar la tierra, su lana para la confección de textiles y como animales de carga y transporte. La cultura. Los señoríos aymaras también destacaron en lo cultural, construyendo elementos arquitectónicos que hoy en día siguen en pie. Las chulpas eran tumbas en forma de torres, construidas con adobe o piedra, con una forma circular o cuadrada. Fueron decoradas exteriormente con figuras geométricas, pintadas en los colores rojo, blanco y negro. También aprovecharon las colinas naturales para construir fortalezas denominadas pucaras. Fijaron las piedras con barro. Estas pucaras les sirvieron como medio de defensa ante posibles invasiones. Las casas eran pequeñas construcciones, con cimientos de piedra, las paredes de adobe y el techo con barro y paja brava. Las mujeres se dedicaban a la textilería y alfarería. Fabricaban la vestimenta con la lana de los animales que criaban. La cerámica tenía representaciones humanas y animales. Practicaban la medicina natural, recurriendo a plantas medicinales, flores, hojas, raíces, para tratar dolencias y enfermedades en general. La lengua aymara es una de las más ricas. Es una lengua de integración y comunicación entre los señoríos aymaras. Hoy en día, esta lengua aún es hablada en la zona occidental de Bolivia y en algunas zonas de Perú y Chile. Las costumbres y tradiciones de los pueblos andinos eran variadas, y la religión no era la excepción. Adoraban a dioses y divinidades que estaban presentes en los fenómenos naturales. Su religión era politeísta y naturalista. Tunupa era el dios más importante para los aymaras. Estaba relacionado con el fuego y los fenómenos naturales. Viracocha es considerado como el dios creador. Illapa, dios del rayo. Los cristianos lo identifican como el apóstol Santiago. La Pachamama, o Madre Tierra, es la diosa de la fertilidad. También veneraban a divinidades de la naturaleza. En el departamento de La Paz veneraban a Lilimani y Pucarani. En Oruro se veneraba al cerro Tatasabaya. En la zona sur, los cerros Porco y Potosí. En Chuquisaca y parte de Cochabamba se rendía culto a Tangatanga, que era un dios de 3 cabezas. La decadencia. Bueno, antes de entrar a la decadencia, vamos a seguir viendo y esto ya lo reservo para dentro de unos minutitos. ¿Qué les parece? ¿Sabían ustedes todo esto? ¿Qué conocían? A mí me pareció interesante, es que no conocía mucho la cultura aymara y me la aclaró más que todo. Ya, muy Y bien. fue nueva información para mí sobre la cultura aymara y interesante. Y por ejemplo, por eso yo también les he mandado a las citas, porque
como que hay regiones que sí han sido aymaras en Cochabamba. Es esta idea de las salacitas con el equeco es como que muy... El equeco ya es del siglo XVIII. Por eso les hacía leer a justo aquel si le presté este libro, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Me gustó el trabajo que hizo una de sus compañeras. ¿Qué eran las illas? Las illas son más aymaras, les comento. ¿Qué eran las illas? Eso hay que reforzar. En clase presencial vamos a reforzar todo, ¿ya? ¿Qué eran las sillas? ¿Alguien se acuerda? Justo está en mi otra sala, si no traería el trabajo de su compañera. Bueno, hasta que vaya a mi otra sala, ustedes ya van a desaparecer. En clase les voy a mostrar. Pero generalmente en las salacitas, en lo que son sus canastitos o hasta el mismo queco, siempre ponen la imagen de Tunupa, ¿ya? Ahora vamos a ver. Estaba Tunupa, estaba el dios del rayo, Yapa, que es el Tata Santiago. ¿Conocían a estas divinidades? Chicos, ¿conocían a estas divinidades, tal vez? Al Tata Santiago, ¿alguien ha ido al Tata Santiago? No, He visto las fiestas que hacen Listen para ese ¿Dó- santito. ¿Dónde ha visto? Eh, hasta en fraternidades de morenada, Sí, eh, sindicatos de comerciantes. sí, es el dios del trueno. Hoy día, por ejemplo, había muchos truenos. No sé si por su casa pasó eso, por sus casas. Y Sí, ¿no? O sea, pero la fiesta del Tata Santiago es en julio. Y bueno, es como que una deidad muy importante. Vamos a introducirnos un poco en por qué es interesante ver esto. Básicamente, los aymaras veían a Tunupa, Tunupa, como el creador, aquí está, ¿ven? Tunupa era el hacedor de todo, era como el demiurgo. Demiurgo significa el hacedor de varias cosas. Es el héroe de los Collas, es el origen, es el final. Esta es la interpretación del Tunupa. Yo voy a llevarles mi Tunupa. Yo tengo un Tunupa que me regalaron en las Salacitas en La Paz. Tunupa es el nombre que generalmente se puede dar al Dios, pero que protege el territorio sagrado. Tunupa tiene una cuestión más de un poder masculino. Tunupa es como que el demiurgo les decía, es también todo lo que sería el fundador de este territorio, del Aymara. Es bien interesante porque los quechuas van a tener a la Pachamama y los aymaras a Tunupa. Ludovico Bertonio es quien se dedica, es un investigador incansable de lo aymara, ¿no? Y va a decir que Tunupa es un dios es el nombre que se le da a un dios, pero eso era más en lenguaje de los tiahuanacotas. Es como que ya los tiahuanacotas adoraban a Tunupa. Y este dios va a ser el que va a engendrar a toda esta raza tan increíble que sabe manejar hasta todo lo que es la geometría de las piedras, la salud, las terrazas ecológicas y todos los cerros machos, así se les dice, ¿no? Son los que van a tener esta energía de Tunupa, porque para los aymaras hay montañas hembras y montañas que son machos. Las montañas masculinas tienen más volcanes, ¿no? Es bien interesante todo esto que tiene que ver con la concepción del territorio. Y ellos decían que en la montaña residía, el Ajayu volvía a la montaña, por eso ahí hacían chulpares en carangas. O sea, cuando alguien moría, estaba la momia y la sacaban en principios de noviembre para que llueva y que esta gente que eran los ancestros
nos dé vida, ¿no? Es bien interesante porque los chulpares siempre tenían la puerta mirando hacia el este, por donde entraba el sol. Los chulpares no tenían ventanas, eso les decía que era como algo de los urus también, el no tener ventanas. Y bueno, vamos viendo que generalmente a los urus se quedan en sus pequeños islotes, pero siempre medio que les que querían avasallar sus tierras, pero los aymaras dicen, bueno, los urus viven cerca del agua, tienen la pesca, tienen la ganadería, como hemos visto en el video. Y dicen, no son belicosos, ya, que se queden en estos territorios y yo no los invado, ellos no nos invaden. Ni siquiera era un interés de hacer matrimonios interétnicos, ¿no? Y bueno, sí, hay cierta, se puede decir que eran como que un poco menospreciados por los aymaras porque el aymara era pues fuerte, era alguien arrasador con su cultura. Y era como que se creían un poco superiores porque Tiahuanaco era un centro increíble y se creían que venían de los tiahuanacotas, ¿no? Entonces, se piensa que el puquina, que era el lenguaje de los tiahuanacotas, también en una época influyó a los aymaras, aunque los aymaras tienen el desarrollo de su lengua, que es diferente, pero el puquina se va a hablar también en esta región de los urus. Los aymaras van a tener un dominio de todo lo que es la ciudad de La Paz, especialmente y parte de Oruro, y llegan hasta Cochabamba. Como veíamos hace rato, ¿no? ¿Cómo se dividen las autoridades de los aymaras? Básicamente, esto es más la organización territorial, pero lo que teníamos va a generar más todo lo que es, eso les voy a presentar luego en clase. Tengo un cuadro, el malcu, los gilacatas, las marcas. De eso tengo un cuadro grande, pero que prefiero presentarles en la clase. Generalmente la Aymara tenía la ganadería y la agricultura. Eran grandes consumidores de papa y tenían, hasta ahora siguen existiendo 200 variedades de papa. Y el chuño, ¿qué tipos de chuño conocen? A ver, claro, de la papa hacen el chuño, ¿no? ¿Qué tipos de chuño conocen? A ver, He yo conozco visto, el chuño blanco, que se hace con la papa blanca, que, ¿cómo se llama? Hay un tipo de papa que, según a la papa, hacen el chuño, según Claro, al sí. tipo, El eso conozco. tunta le dicen, ¿no? A un chuño. Sí, chuño tunta, eso, Tunta, ¿sí? Muy es bien. riquísimo. Sí, es más difícil hacer. A ver, díganos, creo que estaba hablando por acá, escuché a Kelsey. ¿Qué tipos de chuño conoce? sí dicen, bueno, he visto chuño blanco, Ujú. mm, que había sido de papa más selecta y el chuño negrito. Sí, hay un chuño más chiquitito, ¿no es cierto? ¿Usted ha visto ese Mm, chuño chiquitito? sí, dicen, sí. Usted también ha debido verlo, Joel. Sí, sí, Es más, hay un chuño que es como que de papa macimilla también, ¿no? sí, ese chuño, sí. Sí, Según el hay tamaño de los más pequeños son de la misma papa, de la papa y o, ¿cómo se llama esta papa? Guaycha, eso guaycha. más. Sí, pero imagínense, hay 200 variedades de papa. Hay Sí, hasta la sí. papa coyu. Hay un Papa igual. montón. La rosada también, que no sé, no me acuerdo muy bien su nombre. Pero generalmente los tubérculos son buenísimos con los tubérculos y con los animales, las alpacas, las llamas. Generalmente aprovechan estas grandes extensiones, ¿no? Los pastos naturales y también han logrado dominar estos pisos ecológicos de las terrazas verticales y ahí no solo eran los tubérculos, sino estaba la coca, el ají, el algodón.
especialmente la coca da más en la región de los Yungas, ¿no es cierto? Y en Sí, Cochabamba. sí, No vamos a ver en la la paleta. cumbre, no es el de la cumbre. Y también el guano, como decía el video, lo usan para bueno, disculpen, es mi perrito que está aquí roncando. Bueno, acá lo que hacen es que usan todo lo que sería la coca, el ají, el algodón y productos andinos, y el guano era también, se usaba como abono, ¿no? Y también hacían secar y podían quemar el guano como abono, sus cenizas. Aquí vemos, ven, ay, pobre animalito aquí, bien rapado, ¿no? De la alpaca, de la llamita, cómo usaban todo lo que era su lana, ¿no? Generalmente acá usaban tres colores en lo que es su organización cultural y la alfarería. Eran expertos también en metalurgia con los metales preciosos y generalmente podemos conocer algo de estas culturas por estas ruinas que han quedado. Este es el Museo de la Paz del Oro y mostraba cómo eran tan capos con el oro, ¿no? La coca, que no solo era un uso medicinal, ancestral, sagrado, porque igual a los yatiris les permitía ver la realidad. Y también los cultos a la Pachamama, pues la Pachamama ya llega cuando los incas llegan a lo aymara, ¿no? Generalmente, en sus actos rituales fúnebres, eran necroteístas porque creían que la muerte era muy importante, por eso tenían esos chulpares que les he mostrado. Ahí hay algunas fotos de las chulpas, de los chulpares, y estas son las crónicas, ¿no? Donde se ve el Ayamar, aquí dice Ayamar Caquilla, es donde a sus muertos así los disfrazaban y los llevaban a la Tapi o al Mastacu de la época de noviembre. Claro que ahora ya nadie saca a su abuelo del cementerio, ¿no? Pero era una tradición incaica. Aquí pueden ver Tata Inti, Mamaquilla, la fiesta del Ayamar Caquilla. Esto, nosotros igual vamos a hacer un Mastacu en noviembre, ¿no? Están aquí llevando todo. Y aquí generalmente las chulpas eran más según el rango jerárquico y acá era una chulpa más conservada y mejor guardada a las que venían de clases altas, ¿no? Todavía en Siyustán y Cutimbo hay grandes necrópolis, como en la cultura aymara era lo respetado, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ya vamos a acabar. ¿Vamos bien, chicos? Y Sí, Licen, Sí, sí, todo bien. sí, sí se saca a los abuelitos del cementerio para llevarles a pequeños osarios. Ah, así, bueno. ¿Dónde ha visto eso? Bueno, en mi familia siempre suelen hacer eso, Ah, ya, de los cajones, ya. eh, se les entierra y luego se les lleva a osarios para que estén juntos los esposos o con sus papás, así. Ah, qué interesante, pero ¿será pues las cenizas o el cuerpo entero? Sí, sí, se saca de los cajones los huesos ¿Ya? y bueno, mis abuelos dejaron una carta donde, por decir, el anillo de matrimonios daban a un hijo, así, pero eso es de tiempo que sacan y luego sí que llevan al crematorio y se pone en el osario. Muy interesante, Kelsey. Está interesante. Eso nos va a comentar en clase ya y vamos a rescatar también esta costumbre porque estoy ligando algo bien bonito. Justo hoy día fui a hablar para hacer un proyecto para los Mastacus, pero trabajar desde eh, la memoria ancestral y especialmente con personas de la tercera edad
y cómo se puede hacer un proyecto para entender esta fiesta, el sentido espiritual, y personas que tienen un proyecto para trabajar con la Fundación de Alzheimer, para que es algo interesante, ¿sí? Que lo vamos a ligar con el trabajo social. Y esas historias nos ayudan mucho, como las que usted cuenta. ¿Les parece ligar el Mastacu también, invitar a gente de la tercera edad para que nos cuenten sus historias? ¿Sí? Para Sí, Lisa, noviembre. sería Sí, Claro, Lice. eso es parte del trabajo social también. Ahora, estito más vamos a ver. A ver, stop share. Pueden ver, ¿no es cierto? ¿Sí? Señoríos aymaras fueron envueltos en rivalidades internas, ya sea por cultivos, características religiosas o ancestrales. El Inca Manco Cápac fue quien empezó la conquista de los aymaras. Esta conquista no duró mucho tiempo. Años más tarde, los incas lograron consolidar la conquista con el traslado de una panaca incaica a Copacabana. Con la llegada de los españoles, la situación se agrava. Los señoríos aymaras tuvieron la misma suerte que otras civilizaciones indígenas. Fueron puestos a trabajar en las minas, sirvieron a los españoles y fueron convertidos a su religión. Hoy en día, la cultura aymara aún pervive. Están asentados en los departamentos de La Paz y Oruro, también en los países de Perú y Chile. Si te gustó el video, dale un like, comparte. Eso ya es la publicidad. Bueno, entonces es interesante ver lo que se ha logrado con la cultura aymara. Grandes movimientos, como el movimiento, decíamos, de Tupac Katari, eh, el temible Vilca, hasta el mismo Malku, es quien han logrado mantener la vanguardia de estos movimientos. Como les digo, es increíble que hasta el siglo XXI, y qué es lo que vendrá todavía estos años, hay una idea de que lo Aymara ha generado estos procesos, ¿no? Aquí les voy a mostrar, como estoy en mi biblioteca, a ver. Aquí está, por ejemplo, Mi captura, este libro de Felipe Quispe, que nos cuenta qué es lo que ha vivido y cómo todavía hay esa sangre aymara de luchar siempre por algo mejor en la vida, ¿no? Y bueno, es herencia de estos señoríos aymara. Entonces, el día de hoy terminaríamos acá. A ver, ¿tienen alguna pregunta tal vez? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario en especial? Yo estoy aquí para escucharles. Lice, yo tengo una duda sobre lo que decía Kelsey de sacar a los familiares sobre, o sea, en el Mastaco y demás. A mí me parece un poco, a ver, a un muerto que ya está descansando, sacarlo me parece un poco perturbador, pero quisiera saber su opinión o dónde lo siguen manteniendo esa costumbre, o sea, me interesaría verlo, aunque es perturbador. Y esa sería mi duda. Creo, y vamos a escuchar a Kelsey que se refería a que sacan más sus cenizas, ¿no? Eso no lo capté muy bien. Son más sus cenizas, ¿no, Kelsey? ¿O es así o sea, Mm, En realidad, dicen, le sacaron del cajón a mis abuelitos y los llevaron a cremar y ahora están los dos en un osario. ajá, O sea, son tumbas más pequeñitas que ujú, por mis abuelitos eran maestros. ya, Entonces, los dos, como solo les dan un tiempo para estar en esas cajas, ajá, en las normales, ¿verdad?
y Sí. luego se les tiene que llevar sí o sí a un osario, que son unas cajitas más chiquititas y donde sí se les lleva al crematorio y ahí solo se les pone las cenizas. Y yo creo que luego, cuando es Todos Santos, ese cajoncito lo lleva a su casa o en el mismo Eh, cementerio. depende ya de la familia, nosotros los dejamos en el cementerio, Ajá. pero hay otras familias que se los llevan, Lice. Ah, eso está interesante. Sí, yo sabía que en el cementerio los dejan porque no es que el osario es como un cajón o puede ser un recipiente donde están las cenizas, ¿no es cierto? Sí, otros Sí. ponen hasta en una caja de vidrio. Sí, las cenizas. He visto en algunas casas incluso llevan las cenizas, pero según la cultura andina, eso, eso hace que el alma pene, o sea que si lo dejan en su casa, que tienen que estar en un campo santo, ¿no? Pero eso se respeta todas las tradiciones, pero en los Andes ese es el punto central. Ustedes de Sucre, ¿no es cierto? Que el sí. Sí, Lice. Sí, en Sucre hay como que el cementerio es como que un cementerio turístico también, ¿no? Hacen ir al cementerio es como que un paraje donde conocemos más la historia, especialmente de los que vivían allá, que es una cosa muy interesante. Hay tumbas así bien de familias coloniales, ¿no es cierto? Sí, dicen, hay pabellones, se les indica, Pabellones. ajá, Sí. que están los héroes del Chaco, presidentes de Bolivia. Sí, es otra cultura. Yo respeto cómo manejan los rituales que tienen en cada región, pero en los Andes es como que no cremarían a la gente. Por eso están las chulpas, porque se piensa que las momias es como que respetar así, mantener esta manera, pero igual ahora es como que en el COVID igual por la fuerza, digamos, cremaron a la gente, ¿no? No había opción en varios de los casos, pero Joel, en la cultura andina se tiene esta cuestión de las necrópolis, las momias andinas, entre comillas, es un término exportado. Hay una cuestión diferente con la muerte, ¿no? Yo, como le digo, respeto las tradiciones, como ahora que los hacen cenizas, pero también es muy interesante lo que dicen los aymaras, los quechuas, ¿no? De tener así como que esta idea de que hay algo que tiene que ver con la materialidad de mantener estas chulpas. Eso me parece que es algo como que muy de la cosmovisión andina. Bueno, Joel, ¿sí? Sí, sí, gracias Lice y también gracias Kelsey, es que me daba curiosidad y por eso preguntaba y Claro, un porque a placer veces saber uno sobre piensa tu cultura. osario, que son los huesos que sacan, ¿no? Sí, Sí, es sí, sí, como porque que, yo veo aquí, o sea, en los Todos Santos y eso, a mí me gusta ir siempre ahí a los Mastacus y pues nunca he visto así, por eso preguntaba. claro, Gracias son, Kelsey. son costumbres de, igual acá en el cementerio, como dice Kelsey, también acá en Cochabamba, pasa un tiempo y los incineran. Ya son más cuestiones de esta época. Eso empieza el siglo XIX, les comentaré esta cuestión de crear camposantos, cementerios y políticas sobre la incineración, ¿no? Ya está muy bonito para noviembre lo que estoy programando con este proyecto. Vamos a aprender más de nuestra cultura, el mastaco en el Valle Alto. Los aymaras saben cómo hacen su mastaco, les ponen siempre un bastón de la cebolla o del ajo, ¿no? O sea, es diferente, ¿va? Eso ya está bonito, está en proceso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, por favor llenen
su nombre llenen su nombre en el chat para que sea la lista. Eso nos han indicado. Ya pongan sus nombres en el chat ahorita mismo. A ver. No se duerman todavía, pongan, ahí está, ya están poniendo. Muy bien. Romero, Joel, Selena, Kelsey, Valeria. ¿Dónde estará Laura? Neisa. Aquí falta, está Selena, Rosemary, creo que está por aquí. Rosemary. Vayan poniendo sus nombres, ¿ya? A ver. ¿Quiénes faltan? Selena, Arcángel. Falta Rosemary. Ya. Bien, voy a sacar una foto de los que están como participantes. Creo que la Rosemary se ha dormido ya. Tal vez. ¿Y dónde estarán? Estaba Laura desde temprano. Laurita. Vamos a La mandar Laura sigue un- sigue en el Zoom, pero no se Sí, bueno, anota el chat. ya, yo voy a sacar una foto acá para mi fuente de verificación. Ay, caramba, a ver, acá está. Así con esto, digo, han estado presentes estos estudiantes. Yo, a ver, me pondré en vivo, si no, van a pensar que igual. A ver. Uy. No quiero que ya, ahí. Luego lo voy a arreglar. Bueno, un gusto estar con ustedes. Nos vemos en clases. Vamos a preparar bien su examen porque es el 23 de septiembre todavía. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí, Está bien. Listo, Gracias. chicos. muchas Chaucito. Chao. Buenas Nos noches. estamos Chao, chao. viendo. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Voy a terminar la grabación. Estoy buscando, ya como no llevaba el Zoom, recording stop.